De este libro, ¿verdad? Del libro de Jeremías, pues ahí encontramos esta historia, la historia de Jeremías. Si consideramos la época de Jeremías, era muy parecida a la nuestra. Creo que es una de las historias y épocas de las más parecidas a nuestra época. ¿Por qué digo eso? Por varias razones. Había una sociedad que se desmoronaba totalmente. Entonces era un problema por donde se miraba. Y si miramos, hermanos, en la sociedad que nos encontramos, nos damos cuenta que también, no solamente, ¿verdad?, España, sino generalmente todas las naciones están en un tremendo conflicto. Económicamente, pues, también estaban atravesando una situación muy difícil en esa época, muy parecida a la nuestra. La economía había fallado, entonces había un caos tremendo. Políticamente, pues, parece que había bastante corrupción también. Había pocos buenos políticos, no solamente en las naciones que rodeaban a Judá, que es donde va dirigido este mensaje, sino también el mismo Judá. Pues políticamente también los reyes de esa época no eran muy fieles y respetuosos a Dios y a las normas hacia el prójimo. Espiritualmente, pues la verdad que era un caos terrible. Se había perdido todo deseo de lo espiritual. Entonces, esta situación que ocurría generalmente, no solamente en las naciones que rodeaba esta pequeña nación, sino la misma nación de Judá, pues la palabra de Dios era ofensiva, les molestaba. Y es verdad, hermano, que cuando hay esta situación, este ambiente, la palabra de Dios no es bien recibida. No tenemos mucho interés en ella. De ahí que nos daremos cuenta que Jeremías tuvo que sufrir mucho por predicar la verdad. Porque había una gran oposición. Cuando hay poco interés en la palabra, hay una gran oposición. Pero gloria a Dios, porque este profeta se mantuvo fiel por la gracia de Dios. Y así nos podemos mantener nosotros también en pie por la gracia de Dios, hermanos. Solamente la gracia de Dios nos puede mantener. Era una época, hermanos, de guerras, cautiverios. Recuerda que estaban enfrentadas 4 potencias en esa época, más o menos como en nuestra época también, ¿verdad? Están las potencias enfrentadas. Babilonia por un lado, Asiria por otro, Egipto por otro, y Judá se encontraba en medio. Así que Judá se encontraba y preguntaría, ¿a cuál es más positivo aliarse? ¿Nos aliamos a Babilonia? ¿Nos aliamos a Asiria? ¿Nos aliamos a Egipto? Y no sabían a dónde echar mano. Y es muchas veces, hermanos, la situación en la que nosotros nos encontramos también. No sabemos a quién echar mano cuando nos encontramos en esta situación de confusión. No sabemos cuál es lo mejor. Pero ahí aparece el mensaje de Jeremías y Dios le dice que lo mejor es obedecer la palabra de Dios. Amén. Así que Judá tenía 3 frentes abiertos y estaba metido en ese triángulo. Babilonia, por un lado, por el norte estaban los asirios, por el sur estaban los egipcios. Y ella se encontraba en medio. Porque había perdido la visión, hermano. Muchas veces la economía, la situación económica, los conflictos que hay a nuestro alrededor, las situaciones que nos rodean, nos afectan mucho. Pero ahí, en medio de esa situación terrible, es cuando viene la palabra de Dios, tenemos que poner atención a ella.
porque es la única que nos puede sacar de la situación. Y Dios quería, hermanos, Dios quería a través de Jeremías atraer a su pueblo a Él, porque era el único forma de escapar de esa situación. Hermano, cuando nos encontramos en una situación caótica de esta forma, la única forma de escapar es confiar en Dios. Así que no haga alianza con nadie, no se alíe con el mundo, no se alíe con el hombre, no se alíe con los movimientos, con las ideas. Tenemos que aferrarnos a Dios. Pero Jeremías, que Dios le había llamado, hermanos, para sufrir en su época. Porque fíjese que dice Dios a Jeremías, le dice, no te cases. Ay, era un joven. Imagínate, joven, si Dios te dice, no te cases. Y no tengas hijos en este lugar. Era un buen consejo de Dios, porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Jeremías no sabía lo que iba a ocurrir. Jeremías no tenía la seguridad de lo que Dios iba a hacer. Pero Dios, que sabe con antelación lo que va a ocurrir, le dice, ¿para qué quieres una mujer? ¿Para qué quieres unos hijos? Para verlos ir en cautiverio como los demás. Un mensaje fuerte, hermano. Jeremías, me imagino que se tambaleó cuando en su juventud le dice Dios, te vas a casar, te vas a mantener solterito. Así que, hermano, joven, no te preocupes tanto de esas cosas, que Dios tiene planes mejores, amén. A veces estamos tan aferrados y tan agarrados a estas cosas temporales, hermano, que no podemos percibir el mensaje de Dios. Y tenemos que estar en la expectativa para estar atentos al mensaje de Dios, porque es el único que nos va a dar la salida, hermanos. Es el único. Así que poco interés había en el mensaje de la palabra. No sé, hermanos, si es la misma situación en la que nos encontramos nosotros. Es una reflexión. Yo estoy poniendo el panorama de esta situación de este pueblo como ejemplo. No me quiero meter en la vida de nadie. Bastante tengo con la mía, pero tengo la responsabilidad de hablar de Dios como Jeremías. Yo no puedo cambiar a nadie. Y Dios puede hacerlo, pero a veces Dios manda su palabra y Él quiere que la obedezcamos. Jeremías no solamente era profeta para Judá, también era profeta para las naciones. Y es verdad que nosotros tenemos un mensaje, hermano, para el pueblo de Dios, pero también para el mundo, amén. Por eso es que estamos es muy parecida a la época de Jeremías. Dios lo levantó como profeta a las naciones, como un vocero para que anunciara la justicia de Dios. Nosotros hoy tenemos un mensaje más importante, tenemos el Evangelio, una palabra de esperanza para el pueblo de Dios, una palabra de esperanza también para el mundo que nos rodea, para las naciones que están a nuestro alrededor. Tenemos el mensaje de Jesucristo, amén. Nosotros también, Dios ha depositado un mensaje como a Jeremías en su época para que la anunciemos, hermano, para que proclamemos la verdad. Escuche o no escuche, porque Dios le dice, tú predica, te escuche o no te escuche. Amén. Nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios, nos escuche o no nos escuche. Nos escuche el pueblo de Dios o nos escuchen las naciones. Nuestro deber es predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Es nuestro deber, nuestra obligación. Y el mensaje que Jeremías, hermano, traía, bueno, si usted lee los primeros versículos, se menciona, ¿verdad?, de quién era Jeremías, de qué familia procedía, y también en la época que él fue levantado como profeta, ahí se mencionan varios reyes, eran los últimos reyes de Judá. Estuvo por unos 40 años anunciando el mensaje de la palabra. Pero dice el verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Antes. Dios había determinado una labor importante para este hombre, hermano. Antes de la fundación del mundo, Dios nos separó a nosotros con un propósito.
Al verdadero creyente fue separado por Dios antes de la fundación del mundo, con un propósito. A su debido tiempo Dios va a revelar ese propósito, como hizo con Jeremías. A veces, hermanos, Dios se revela a los jóvenes con un propósito. Otras veces lo hace cuando la persona es más mayor. Pero Dios tiene un propósito especial con cada creyente, sea hombre, sea mujer. Lo importante es ubicarnos en ese propósito y cumplir con ese propósito. Porque esta palabra es también aplicable para nosotros, porque conocemos lo que nos dice el Evangelio. Dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Que Dios nos separó y nos escogió con un propósito. Encontramos tantos pasajes que nos menciona muy parecido a lo que se le dijo a Jeremías. Y es verdad, hermano, Dios nos ha llamado para ir a evangelizar a las naciones. Amén. No solamente el mensaje que Jesús le dio a los apóstoles, ir y predicar a todas las naciones. Ese mensaje está también para ti y para mí. También tenemos que tener en cuenta que a veces Dios separa a personas con un trabajo especial que no lo hace con la mayoría. Tampoco nos debemos de meter en una tarea que Dios no nos ha llamado. Amén. No vaya que esto le conmueva y usted empiece a hacer por ahí, querer ser un profeta. ¿Me entiende? Muchas veces la palabra la recibimos como que nos despierta momentáneamente y queremos meternos en terrenos prohibidos. Cuidado, porque no te metas en el terreno que Dios no te ha llamado. Cumple con lo que Dios ha puesto delante de ti. Y poco a poco, si Dios tiene planes mayores, también te los irá revelando. No nos adelantemos al plan de Dios, pero tampoco nos retrasemos al propósito de Dios. Vayamos haciendo, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que no perder la visión que Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida. Así que el mensaje principal que tenía Jeremías era: si os arrepentís, si os apartáis de la vida en la que viví, le dice a Judá, entonces yo retrasaré el juicio. Yo impediré que los babilónicos os invadan y os lleven esclavos. Ese era el mensaje de Jeremías a la nación de Judá, a su pueblo. Dios no quería ver a su pueblo esclavizado, hermano. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de este mundo. Muchas veces nosotros voluntariamente nos hacemos esclavos del sistema. Nos dejamos arrastrar por el sistema. Queremos seguir la corriente como el mundo. Pero Dios no quiere que nos metamos en ese aspecto, porque Él sabe que eso nos esclaviza. Así que Jeremías trajo un mensaje de arrepentimiento. Cambia, 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 porque no, si andas por el camino que has pensado te va a ir mal. Yo no sé si este mensaje es para alguno que está aquí. Cambia, porque este mensaje es para ti, hermano, hermana. No sigas por el camino que has decidido tomar, porque te va a ir mal. ¿Cómo nos va bien? Confiando en Dios, hermano. Confiar en Dios. Poner nuestra mira en Jesús. Mirarle a Él. Eres bueno. Él tiene grandes cosas para nosotros. Muchas veces, hermanos, emprendemos un camino que no queremos dejarlo y no queremos retroceder. Lo hemos decidido en nuestro corazón y no queremos dejarlo. Pero Dios sabe que ese camino es un camino torcido y Él dice, por ese camino te va a ir mal. Entonces tenemos que retroceder y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? Él quería, hermano, que el pueblo confiara en las promesas de Dios, hermano. Tenemos tantas promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermano, no nos asegura ni nos dice que vamos a ser librados de las tribulaciones de la vida. Muchas personas piensan que cuando se acercan a Dios
y empiezan a buscar a Dios que se les va a acabar los problemas. Estás equivocado, hermano, hermana. No se van a acabar los problemas. Van a venir más todavía. Pero la promesa es que Dios está contigo y conmigo. Muchas veces decimos, bueno, si Dios me ayuda y me saca de esta situación, entonces yo estoy dispuesta a seguirle. Pero eso sí, con la condición, decimos, que no tenga más problemas. Ay, hermano, eso ahí no hay ninguna promesa. Porque Dios le dijo a Jeremías, no te vas a casar ni vas a tener hijos. Era una condición. Y eso ya era una aflicción para la carne, ¿no? Era un problema. Todos los demás te podían casar y podían tener hijos, podían tener una esposa. Y Jeremías podía haber dicho, ¿y por qué a mí me tocó este premio? Dios sabía por qué. Y Dios sabe por qué muchas veces nos priva y permite que vengan cosas sobre nuestra vida, porque Dios tiene propósito y hay que aceptarlo y se acabó. No pasa nada. La promesa es, yo estaré contigo, dice la palabra en este pasaje. No te preocupes si se levantan contra ti. Yo estaré contigo, yo te voy a respaldar. Yo te estaré a tu lado. ¿Sabe qué excusa puso Jeremías? La excusa más tonta que hay. Soy niño, no sirvo para nada. Ay, ay, dice el verso 6. Yo dije, ay, ay, Señor, Jehová. Yo no sé hablar porque soy un muchachito. Excusas. Excusas. Yo no sé cuál es nuestra excusa, hermano. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es mi excusa? Para no cumplir con el deber. ¿Cuál es la excusa que tenemos? La excusa de Jeremías, no sé hablar porque soy niño. Hermano, no te preocupes que cuando uno confía en Dios, Dios nos enseña a hablar. Y nos da también fuerzas para enfrentar cualquier situación, porque Dios no llama a nadie si no lo va a respaldar. ¿Me entiende? Si Dios no tiene un propósito con usted, tampoco lo va a llamar. Pero si lo llama, responda, porque Dios está con usted. Si hay algo que ofenda a Dios, hermano, es las excusas. No pongamos excusas. Las excusas en la vida cristiana sobran. Y por cierto, tenemos muchas. Imagínense. Pero las excusas no tienen cabida. Soy niño, no sé hablar, soy un muchachito. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho. Yo no sé la edad que tendría Jeremías. Porque a todo lo que te enviare irás. Y dirás todo lo que te mande. Hermano, ¿qué es lo que realmente nos impide cumplir con el plan de Dios? ¿A dónde estamos entretenidos? ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué es realmente lo que había en la cabeza de Jeremías? ¿Qué había? Porque Dios dice que lo había separado desde antes de que Él hubiera aparecido en este mundo. Lo había apartado con un propósito, hermano. Qué triste debe ser no cumplir con el plan de Dios, hermano. Si hay algo que me horroriza en aquel día, es que cuando esté ante el tribunal de Cristo, me reprende, me diga, no cumpliste con el plan para el cual yo te había creado y te llamé. Esto para mí es horrible, solamente muchas veces pensarlo, que en aquel día el Señor me diga, no cumpliste con el mandato por el cual yo te saqué de este mundo y te separé de las demás gentes. Esto a mí me preocupa muchísimo, no cumplir con el deber. Porque
Yo sé que Dios no me va a condenar, porque Él me ha salvado a través de su Hijo. Así que no me preocupa la condenación. Dios me ha perdonado mis pecados. Así que no me preocupa el juicio final, porque yo no voy a ir a ese lugar. Pero hay algo que me preocupa, es no haber cumplido con el propósito de Dios. Es haber sido rebelde al propósito de Dios. Es haber retrasado por mis excusas lo que Dios tenía con mi vida. Esto me preocupa, porque ahí sí voy a ser responsable. Y ahí sí que Dios me va a demandar. Y esta es mi oración, Señor, que cada día pueda hacer y llevar a cabo el plan, el propósito que tú tienes con mi vida. Muchas veces, tristemente, uno sabe que no lo ha cumplido. Pero uno debe de tener presente, hermanos, esta oración. Porque Dios quiere que cumplamos ese propósito. No temas delante de ellos. Muchas veces, hermanos, no queremos hablar la verdad porque pensamos, ¿qué dirán de nosotros? A lo mejor ya nos empiezan a dar la espalda, ya no nos miran. Hermano, tampoco sea usted demasiado severo, ni se atreva a decir algo que Dios no le manda que diga. Porque hay gente que dice cosas que Dios no se las manda y se busca problemas. Así que usted no diga nunca lo que Dios no le diga que diga. Antes de decirlo, que usted esté seguro que es Dios que le manda a decirlo. Porque como usted lo diga por su cuenta, se busca un gran problema con el que te lo dice y con Dios. Recuerde que aquí es Dios que le está diciendo a Jeremías. Dios lo está respaldando, Dios lo está enviando, Dios le está diciendo lo que tiene que hacer. Estaba alentando, diciéndole, yo estaré contigo, no te preocupes. Si yo sé que vas a tener una gran oposición, y sabemos la historia, lo metieron en la cárcel en varias ocasiones, tuvo que sufrir mucho Jeremías, si usted ha leído la historia. Dios ya sabía que todo esto le iba a venir, y Dios no le dice que le va a librar de estas cosas. En ningún momento le dijo, yo te libraré de la cárcel, yo te libraré de los enfrentamientos. No, Dios no le dice eso, le dijo, yo estaré contigo en medio de esos problemas. Señor, si tú quitas delante todos mis problemas, yo haré lo que tú quieras. Pero si me voy a meter en problemas, no quiero saber nada de la obra. Ah, que las condiciones las ponemos nosotros. Qué bien, qué bonito, ¿no? No, hermano, las condiciones las pone Dios. Pero la palabra es que Él estará con nosotros. Y Jeremías iría y les hablaría en la cara a ese pueblo rebelde, porque era un pueblo rebelde el pueblo de Judá. Era un pueblo idólatra. Había levantado estatuas por todas partes. Estaba adorando los ídolos. Hermano, ¿sabe que es una vergüenza? Cuando se rinde culto a algo aparte de Dios, estamos rindiendo culto a las criaturas. Es una blasfemia. Y esto es lo que estaba haciendo Judá. Estaba rindiendo culto al dinero, a la fama, a todas aquellas cosas que el mundo le ofrece. Eso es rendir culto a las criaturas. Eso se le llama idolatría. Hay que honrar al Creador, no a las criaturas, hermano. Este era uno de los pecados de Judá. Se habían materializado. Para ellos el dinero era más importante que el servicio a Dios. Este era el problema de Judá, hermano. Por eso Dios manda a Jeremías para despertar a este pueblo y decirle, sois unos materialistas. Le dice a Judá, habéis hecho un ídolo del dinero. Habéis hecho un ídolo de las cosas temporales. Anda y dile a mi pueblo que deje todas esas cosas y me busque a mí, que es la única puerta de escape. ¿Verdad que ese mensaje era duro, hermano? Pero es verdad que es que a nosotros también nos hace temblar, ¿eh? Y nos hace pensar. Y parece como que también nosotros no podemos más que decir, ¿no será que estamos en la misma condición? Yo no lo sé, hermano. Pero yo creo que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Era para Judá, es verdad que este mensaje va dirigido a Judá, pero creo que Dios quiso que se quedara en la Biblia para nosotros también, para nuestra época y para todas las épocas. Pues la palabra de Dios es para todos los tiempos, no cambia, hermano. Es para despertarnos
Y es un beneficio la palabra de Dios, hermano. Es un regalo la palabra de Dios. Es la única que tiene potencia y poder para librarnos, hermano. Vas ahí a decirles la verdad, Jeremías. Porque yo no quiero que mi pueblo viva en la ignorancia. No quiero que mi pueblo se engañe. Quiero que mi pueblo por lo menos sepa la verdad. Dios quiere que usted y yo sepamos la verdad, hermanos. Pero Judá no estaba abierto a la palabra de Dios, hermano. Y hoy en día muchas veces hablamos con mucha gente llamada cristiana y cuando le decimos la verdad perdemos amigos, perdemos cristianos. Cuando nos ven y vamos de frente hacia ellos, se dan la vuelta y se van por otro lado. Nos tienen como bichos raros si decimos la verdad. Somos extraños para ellos. Ya no nos quieren tanto como antes. Y es normal, eso le pasaba a Jeremías, ya no tenía amigos. Había perdido todos los amigos, hasta los familiares le habían dado la espalda. Que cuando usted dice la verdad, hasta la familia le va a llamar fanático. Si usted se compromete un poco con Dios, ellos se van a sentir mal y entonces le van a empezar a decir, eres un fanático, un extremista. Mira el espiritual este. Le van a decir eso. Ahora, si usted quiere evitar todas estas cosas, siga como los demás. No, va a tener problemas. Pero Jeremías tenía que cumplir con el mensaje de Dios, hermano. Usted tiene que cumplir con el mensaje de Dios, no se engañe. Usted tiene el deber y la obligación de cumplir el mensaje de Dios. Y tenemos toda la responsabilidad de demostrar al mundo y demostrar a aquellos que quieren vivir de espaldas a Dios que están engañados. Y si no tenemos esa responsabilidad, ¿qué hacemos aquí, hermano? ¿Por qué no tiene Dios todavía aquí? Porque en el cielo se está mejor que allí. ¿Lo sabía? Allí se está mejor que aquí. Allí sí que no hay sufrimiento. Allí sí que Dios nos libra de toda aflicción. Aquí no, aquí tenemos que seguir sufriendo las consecuencias. A veces de nuestros pecados, otras veces de predicar la verdad. Pero mejor es sufrir por predicar la verdad que no por nuestros pecados, hermano. Así que harás todo lo que yo te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Dice Jehová. Eso dice el Señor, hermano. Él dijo que estaría con nosotros todos los días para ayudarnos, para defendernos. Y cuando Dios encuentra a alguien que tiene celo y tiene compromiso, Dios está ahí al lado para a través de esa persona que toma esa decisión de compromiso, para apoyarlo y respaldarlo y para que cumpla con ese deber, con esa obligación. Eso solamente es tomar una decisión. Hermanos, para concluir, nos va mejor con Dios que con el mundo. ¿Es usted feliz andando como anda? Pregúnteselo. Si anda aparte de Dios. Porque si anda con Dios, usted es muy feliz, oiga. Si usted es feliz, feliz es porque anda con Dios. Pero si no es feliz, porque anda separado de Dios. ¿Usted quiere ser feliz? ¿A quién no le gusta ser feliz? ¿Hay alguno que no le gusta ser feliz? Me imagino que ¿a cuánto le gusta ser feliz? Levante la mano. Menos mal que casi todos quieren ser felices aquí. Gloria a Dios, yo quiero ser feliz cada día más. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el bendito nombre de Jesús. Amén.